A esta hora comienza un programa de economía y educación financiera. Diego Sánchez y Pamela Ausenker comparten información útil para hacerte la vida un poco más fácil. ¿Cómo son las finanzas del futuro? ¿Cuál es el impacto de la tecnología? ¿Qué considerar al momento de manejar un presupuesto? En Tele 13 Radio y tele13radio.cl comienza El Fin del Dinero. Un programa para actualizar en fácil tu salud financiera. Presenta Mercado Pago. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a El Fin del Dinero en Tele 13 Radio, 2 de la tarde en punto, día miércoles 2 de abril. Iniciamos el capítulo 164 para hablar de salud, educación financiera y, como siempre, emprendimiento también. Pamela Ausenker, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Hola Diego, ¿todo bien y tú? Bien, ¿cómo está el ánimo a mitad de semana hábil? Como el día, un poco así como... Tres cuartos. Mitad. No, pero día miércoles, un día... Como la semana, pues también, Sí. estamos en la mitad. Sí, atento a lo que pueda pasar en Estados Unidos con declaraciones hoy. Tú me decías que va a ser tipo 5 de la tarde de Chile. Cuando cierre el mercado de Estados Unidos, tipo 5 de la tarde, hora nuestra. Así que vamos a estar muy, muy atentos. Al señor Donald Trump con Así su Y discurso. ojalá que no nos mencione mucho. Ojalá que se olvide de este país. Exacto. Bueno, quien tiene toda la información de lo que está pasando es don Agustín Lizana. ¿Cómo está, Agustín? ¿Cómo están? Hola, Buenas Agustín. tardes. ¿Cómo ha estado la mañana? Ha estado bien, también expectante justamente esta tarde por los anuncios de estos aranceles recíprocos. Cabe recordar que el presidente Donald Trump viene diciendo que es injusto como ha sido tratado Estados Unidos, casi que ha sido estafado a lo largo de su historia en relación comercial con sus socios comerciales, al igual que otros países. Así que efectivamente hay harta expectación con esos anuncios. Estaremos muy atentos, como también a lo que son los titulares de las noticias más importantes del día. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, defendió la designación de los seremis de la cartera luego que parlamentarios de oposición cuestionaran algunas de las designaciones. El secretario de Estado afirmó que la obligación del Ejecutivo es dar continuidad del servicio con las personas que tenían experiencia en las regiones en la materia. El séptimo juzgado de garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva del ex subsecretario Manuel Monsalve. Además, se decidió aumentar en 75 días el plazo de la investigación. La defensa de la ex autoridad de gobierno insistió en que no hay evidencia para demostrar que hubo delito de violación y aseguró que están evaluando apelar a la determinación del tribunal. En el marco de la audiencia de revisión de medidas cautelares de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, el noveno juzgado de garantía de Santiago determinó mantener la prisión preventiva en su contra. La ex jefa comunal es acusada de fraude al fisco y falsificación de instrumento público cuando estaba a cargo del municipio. La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei, acompañada por parlamentarios del sector, presentaron un proyecto de ley con el que aseguran se pondrá fin a los privilegios para inmigrantes irregulares. A juicio de la exalcaldesa, hay un incentivo para la llegada de extranjeros al país al otorgarles oportunidades para acceder a beneficios como educación o salud. Desde el gobierno afirmaron que la iniciativa se basa en supuestos que no corresponden a la realidad. Se espera que esta tarde el presidente estadounidense Donald Trump dé a conocer los aranceles recíprocos, una medida que afectaría incluso a socios comerciales del país norteamericano. El mandatario ha manifestado que la acción busca corregir años de comercio injusto en el que a su juicio otros países han estafado a Estados Unidos. Las finanzas humanas se toman a esta hora de la tarde en Tele 13 Radio. Escuchas El Fin del Dinero. Muchas gracias, Agustín Lizana, que tengas una muy buena tarde. Que esté muy bien. Mañana, Nos gracias. vemos mañana, día miércoles 2 de abril. Recordar que también estamos en YouTube, además de todas las plataformas de Tele 13 Radio y, por supuesto, nuestro dial. Tema de apertura, Pamela Ausenker. Vamos a hablar de un tema que quizás no es tan interesante, pero es súper necesario conversarlo, Muy que tiene útil. que ver con los fondos de pensiones. Sí. ¿Ya? Como todos los meses sale la rentabilidad que tiene cada uno de los fondos de inversiones. Recordemos que por lo menos hasta ahora tenemos 5 fondos, Sí. desde el más riesgoso, el A, hasta el Más más conservador, el E, ¿ya? Y que cada uno, la gracia que tiene es que tienen distintos porcentajes de inversión en lo que es renta variable versus renta fija y también en lo que es internacional versus lo que es nacional. Por lo tanto, ahí va jugando todos los elementos que tenemos a nivel de mercado, a nivel internacional, a nivel local, con las tasas, inflación, todo lo que hablamos muchas veces en Sí. este programa. ¿De qué periodo estamos hablando? Es que
se mide de muchas maneras, pero en ¿Ya? particular esto se mide mes a mes. Tú sabes que las AFPs tienen que poner y mandar a la superintendencia todos valorizada su cartera día a día. Por lo tanto, en realidad, tú podrías día a día ir llevando esta rentabilidad a través Sí. del valor cuota, con algo de rezago, por supuesto, pero día a día. Pero en particular lo que se mira mucho es la rentabilidad mensual. Ya. ¿Ya? Y en este primer trimestre, en general a los fondos riesgosos, es decir, al fondo A y al fondo B, no les fue muy bien, ¿ya? Versus a los conservadores que tuvieron muy, pero muy buenos retornos, muy buen desempeño y de hecho lograron su mejor inicio de año desde el 2019. Ya, estamos pensando que en el fondo los que son los más osados o riesgosos, que son el A y el B, son miradas muy a largo plazo. Entonces, estos 3 meses o esta foto del momento no debiera asustar a nadie, digamos. Mira, para allá quería ir precisamente lo que estás diciendo, porque yo te aseguro que vamos a ver muchos titulares al respecto, ya de que el A y el B acumulan pérdidas de, no sé, más de un 1%, 1,5%, pero lo importante acá es ponerlo obviamente en perspectiva, y Sí. eso era precisamente lo que yo quería traer a raíz de esta noticia, ¿no es cierto?, donde claramente vamos a ver muchas explicaciones de por qué se cayeron el fondo A y el fondo B, que tiene que ver con la incertidumbre a nivel global, que tiene que ver con cómo ha ido cambiando el dólar, el tipo de cambio, ¿no es cierto? Pero lo importante es, yo diría que dos cosas. Primero, uno tiene que estar en el fondo que le corresponde. Por lo tanto, el mirar mes a mes, a pesar de que sirve como indicativo de cómo vamos, la verdad es que no nos debería importar demasiado. Ya sea la edad que uno tenga, esté tan cerca de jubilarse o esté muy lejos de jubilarse, no debiera importarnos la rentabilidad mes a mes. Porque si uno tomó la decisión correcta de estar en el fondo que corresponde según el horizonte de tiempo en el que uno se planea Absolutamente. jubilar, debiera estar relativamente tranquilo. Segundo tema, nunca tomar tampoco decisiones en base al espejo retrovisor, Sí. ¿no es cierto? O sea, y todos yo creo que tenemos muy en la cabeza esta frase que viene generalmente después de cuando hay propagandas de los fondos mutuos, ¿no es cierto? Que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Esto es lo mismo, o sea, hoy día decidir cambiarse, por ejemplo, de el fondo A y el B, que han venido con un primer trimestre algo más negativo, a otros, no tiene ningún sentido, porque al final lo que nos va a impactar es lo que viene hacia adelante y definitivamente no guardan relación necesariamente entre el retorno del último tiempo con lo que esperamos que pase hacia el futuro. Así que primero, estar en el fondo que a uno le corresponde. Segundo, no tomar decisiones con el espejo retrovisor. Y la tercera reflexión que yo quería traer es cómo va a cambiar esto con la reforma, ¿ya? Porque ya no vamos a tener estos 5 multifondos que uno va a poder elegir en dónde está, sino que vamos a tener estos fondos generacionales, que a ti te va a tocar estar en un fondo De acuerdo a y tu que edad. vas, de acuerdo a tu edad, de acuerdo al año en el fondo naciste. que te vas a jubilar, más que naciste, Claro. porque depende de hombres y mujeres. Sí. Y lo que va a hacer la administradora de los fondos de pensiones es ir cambiando la composición de la cartera. Por lo tanto, tú ya no vas a estar eligiendo, hoy día me cambio la A, después me cambio al C. ¿Se acuerdan que tuvimos unos años que había muchas recomendaciones Sí. al respecto y era bien peligroso el tema porque podíamos quedar fuera de las correcciones o justo venían las caídas, etcétera? Así que esas 3 reflexiones para el día de hoy a raíz de los datos de rentabilidad de los fondos de pensiones. Muy interesante, se agradece, Pame. Son las 2:08 de la tarde. Estás escuchando El Fin del Dinero por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Día miércoles, día de emprendimiento en el Fin del Dinero de Tele 13 Radio. Le damos la bienvenida a Verónica Poblete, emprendedora y directora ejecutiva de B-Partners, periodista también. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida al programa. Muchas gracias por Hola, venir de Be- manera presencial. Sí, gracias, Hola Verónica. Diego, hola Pame, feliz. Yo le pido disculpas por mi No, voz. sí. Vengo de una reunión con aire acondicionado que Sí, no la fuerce mucho. La Verónica, para quienes nos escuchan, ha estado ligada al emprendimiento desde hace muchos años, emprendiendo y también asesorando a los principales referentes de este país y particularmente o mayoritariamente ligado a mujeres. Tú me corregirás si no es así, Vero. Me gustaría partir con una pregunta bien general en base a cómo ves tú que está hoy día la mujer en Chile dentro del ecosistema del emprendimiento. ¿Cómo ves hoy día la foto del momento? sí, yo te diría, partiría contándote que es bien mixto nuestra experiencia con emprendedores, pero sí te diría que particularmente ante la pregunta, las mujeres están mejorando. Pero es un tema que se tiene que trabajar y se tiene que trabajar no solo en la aceptación de las mujeres en el tema de emprendimiento y todo lo que implica en el apoyo de ellas, sino también cómo las mujeres tienen que trabajar su propia emocionalidad y su propia perspectiva para poder mostrarse al mundo como emprendedora. Y ahí hay un gran tema que podemos abordarlo también
de cómo la mujer emprendedora se cree el cuento para poder mostrarse al mundo como exitosa. Y ellas tienen que, las mujeres en general tenemos que pasar barreras que los hombres no enfrentan para poder mostrarse al mundo. Verónica, nos comentabas antes de partir el programa que está este síndrome del impostor, ¿no es cierto? Que en general nos ataca más a las mujeres que a los hombres y que ese es uno de los principales temas que te llama la atención cuando llegan mujeres emprendedoras a tu agencia, de que no se creen el cuento, que muchas te piden incluso, perdón, mira, yo sé que quizás no cumplo con todos los requisitos, pero tú has visto cierta evolución porque al final, no sé, yo lo que veo desde mi vereda cero profesional, así que para eso te pido tu opinión, es que las nuevas generaciones han ido cambiando, se han ido creyendo un poquito más el cuento y quizás somos las generaciones más antiguas las que todavía tenemos ese chip de que no nos creemos tanto el cuento. Sí, Pame, yo creo que tú diste en el clavo. A ver, a nuestra agencia han cruzado unos 150 emprendedores. De ellos, de las mujeres, yo te diría que el 80% pidiendo perdón porque quiero mostrarme. Pero definitivamente las generaciones cambian, y yo creo que ahí hay un rol muy importante de las otras emprendedoras, de las Ale Mustaki, de las Comal Datlani, de las Marisol Alarcón, que se muestran y que se muestran como ejemplo y hacen que finalmente las otras que vienen atrás digan, oye, yo también puedo ser así, yo también me puedo mostrar. Bueno, estamos hablando de comunicaciones, claro. ese es nuestro rubro. Entonces, las nuevas generaciones vienen con otro chip, pero también creo que hay una serie de emprendedoras que han abierto camino, se han mostrado y con ese ejemplo han dicho, oye, yo también puedo hacerlo. Verónica Poblete, y ahora desde el otro lado, siempre se dice que se ha avanzado, pero no lo suficiente, desde el lado social-cultural. ¿Cómo ve en Chile que está este trato, esta apertura para que las mujeres tengan esas oportunidades, que está bien que se la crean, que derriben sus miedos y que avancen, pero también en una sociedad que muchas veces le cuesta avanzar y cuesta generar esas oportunidades? Cuesta. Y yo creo que vamos aprendiendo como sociedad, pero tenemos hartas vallas que sacar adelante. Los medios de comunicación, si tú los ves y abres el diario, tú te puedes encontrar a diario emprendedores hombres haciendo columnas de opinión, sí, y dando perspectivas, y lo más probable es que si tú ves en proporción, hay estudios que lo muestran, sí, 80-20. sí. Programas como el de ustedes que buscan paridad. Aquí son dos mujeres y un hombre. No, sí, pero y tú, Diego, y tu Pama siempre se preocupan de que de que haya paridad en Claro. en el entrevistado. Se Sí. nota, uno lo escucha. Pero no todos son así, la mayoría no son así. Y eso pasa en los medios de comunicación, pasa en las redes sociales. A las mujeres también se las juzga con más dureza con determinados temas. Y hay juicios que a los hombres que los hombres no enfrentan. Probablemente también ahí hay una cierta inseguridad de parte de las mujeres. No es solo el mindset, el cómo crecieron, sino también cómo enfrentan estas cosas y qué opina el resto cuando las mujeres tienen visibilidad. Verónica, te voy a sacar un poquito de emprendedoras mujeres y enfocarme un poquito más en lo que es el emprendimiento en general. Vamos. Cuando llegan a ti estos emprendedores buscando consejos, buscando que los ayudes precisamente a visualizarse, a mostrarse, ¿no es cierto?, a mostrar lo que hacen. ¿Cuáles son los consejos que les das? O sea, ¿qué podría esperar un emprendedor que nos está escuchando hoy día que quizás ni siquiera se lo ha planteado? Como, ¿qué les preguntas? ¿Cuáles son los consejos que les das, los tips para precisamente que muestren qué es lo que están haciendo? Sí, y de hecho, yo lo tiro acá como qué preguntamos nosotros, pero el emprendedor que todavía no está en esto puede tomar nota. Claro. Y puede responder él mismo esas preguntas. Primero, ¿quién es su público? Eso es clave. ¿A quién quieres llegar? Y entender con empatía cuál es el público al que quiere llevar y cuál es el dolor que tiene ese público al que uno quiere enfrentar es súper clave. La empatía es fundamental. Luego, tu producto. Tú tienes un producto o servicio que quieres vender, pero la idea es que no vayas a vender el producto como un llame ya. Es decir, ¿cuál es tu propósito? Tú creaste algo novedoso que quieres meter al mercado. ¿Cómo quieres cambiar el mundo a través de esa propuesta? Eso es súper importante para lo que es el emprendimiento, porque con la competencia que hay, tienes que entender, tiene que haber un valor agregado que haga que la emoción y la vinculación con el público sea un poco más allá de tu llame ya, que va a durar bastante poco. Y luego, una vez entendiendo eso, buscar cuál es el canal más adecuado para poder ir
mostrando esa narrativa. Y el canal puede ser medios de comunicación masivos, pero puede ser algo muy simple y hoy en día que está a mano de todos, como las redes sociales, como Twitter, como Facebook, como TikTok, como YouTube, como Instagram. Y ahí es donde uno puede ir desplegando toda la magia de lo que es una comunicación virtuosa. Estamos conversando con Verónica Poblete acá en El Fin del Dinero de manera presencial y fundadora de B-Partners, emprendedora y también parte de Se Emprendedor, que es una plataforma digital diseñada para apoyar a emprendedores y pymes, ahí donde está la Ale Mustaki, Así Felipe es. Contreras, la Mariel Bachaguán, Jorge Barros y otros referentes del emprendimiento. Dentro de todos estos valores que tú señalabas o describías, pilares fundamentales para poder emprender y para poder salir adelante, me gustaría detenerme en la importancia de la educación financiera o la herramienta de conocimientos porque está el sueño, el propósito, el perseverar, pero también el tener o pedir ayuda y asesoramiento en ciertos temas estructurales para poder crecer, desarrollar, tener costos y poder manejar una empresa también son fundamentales, ¿no? Absolutamente. Es decir, en mi creencia, un emprendedor que puede tener un producto increíble y que puede ser el mejor, si es que no es capaz de generar una buena comunicación, está perdiendo plata que está arriba de la mesa. Y eso es grave. Y lo peor de todo es que puede haber alguien tremendamente menos talentoso que tú y con un producto tremendamente más penca que el tuyo, pero que comunica mejor y que te gana. Y eso es dramático. Entonces, claramente, dentro de lo que es la educación financiera, el emprendedor tiene que saber cuándo y cómo comunicar, y no siempre es haciendo grandes gastos. Es decir, hoy en día los medios de comunicación y las nuevas comunicaciones, cómo evolucionan, le permiten al emprendedor que sea creativo y que entienda con empatía cómo llegar al público, cuál es el dolor de su público, generar una comunicación que sea súper eficiente y súper efectiva sin que tenga que invertir grandes costos. Y eso también es un beneficio frente a su competencia que es más grande, que es más robusta, que tiene un peso más complejo para lo que es todo su marketing. Indudablemente. Pero parte de lo que hacen en Sé Emprendedor también es ayudar a conectarnos, ¿cierto? Sí. Algo súper importante, el ayudar a conectarse entre los mismos emprendedores, reuniones con empresarios de trayectoria. Y quisiera ir un poco porque, ¿qué me pasa a mí? Yo soy una total convencida de que el networking o las redes de contacto es fundamental en lo que uno haga, no solo para emprendedores, 100%. sino en cualquier tipo de trabajo que uno tenga. Pero también es cierto que a veces uno se ve un poquito abrumado en el sentido de, oye, ¿sabes qué? Tengo que ir a vender mi producto, visualizarlo, tengo que trabajar en eso mismo también, tengo que, por otro lado, hacer redes de contacto. Entonces, ¿cómo ves tú que los emprendedores en general se enfrentan a todo esto de lograr armar buenas redes de contacto? Porque hoy día hay muchos apoyos. Ese emprendedor también está enfocado en eso. Entonces, ¿cómo has visto que ha evolucionado este tema? Hoy día yo creo que todos estamos convencidos de las redes de apoyo, pero a veces cuesta más también. El emprendedor parte súper solo y ese probablemente es uno de los dolores más importantes del emprendedor, y como dices tú, parte solo y las tiene que hacer todas. Probablemente yo creo que ese es uno de los principales motivos de fracaso del emprendimiento, el no poder gestionar esas redes que lo apoyen. Y efectivamente esas redes han súper evolucionado. O sea, en los últimos 10 años, hace 12 años, tú partías solo y que Dios te acompañe. Cómo han evolucionado los gobiernos también, cómo Corfo ha generado las plataformas de apoyo, una serie de emprendedores también que han generado instituciones como Sé Emprendedor, pero hay muchas, y es súper importante generar esas redes. Yo recomendaría meterse a la mayor cantidad de instituciones aglutinadoras de emprendimiento, como la SET, como la multigremial, como Sé Emprendedor, como si eres mujer, las agrupaciones femeninas, que generan eventos de networking en donde tú puedes ir, conocer gente, compartir tu idea y también apoyarte. Porque, como tú dices, el emprendedor las tiene que hacer todas, pero hay un momento en que tiene que entender que se tiene que enfocar en lo que es bueno y generar los apoyos respectivos. Pero ¿cómo se generan esos apoyos? No van a llegar a golpear a tu puerta. Tienes que ir, generar esas redes, y eso es súper clave. Verónica Poblete, del año 2010 que se crea Startup Chile, hay un antes y un después en lo que ha sido el desarrollo del ecosistema del emprendimiento en Chile. Son
prácticamente 15 años Sí. y con muchos emprendedores y especialistas que han pasado por este programa, nos dicen que hoy día Chile es un país próspero, están las condiciones para, siendo bien asesorado y conociendo por dónde moverse, están las condiciones para poder emprender. Ahora, en base a tu experiencia, Vero, ¿cuáles serían, crees tú, algo has esbozado en esta conversación, pero las principales barreras o problemas hoy día que tienen, digo, hombres y mujeres, emprendedores al momento de tratar de concretar una idea y una empresa? Las redes, fundamental. Las redes. Sí, sí. ¿Redes sociales o redes de apoyo? No, ¿O ambas? no, Ambas. ambas, pero yo te diría que las redes de apoyo. De contacto. Sí, sí. Ya. Eso es problema. En este país sobre todo es clave. Es clave, Sí. clave. Si no tienes redes, no sacas adelante. Mm. Ahora, como mi tema son las comunicaciones, permítame poner eso Sí, arriba de la por mesa favor, también. de todas maneras. Probablemente uno de los principales problemas para sacar adelante cualquier proyecto es que el emprendedor trata de vender su producto. Mm. Y eso es un error. O sea, está bien que vendas el producto, pero lo que tú tienes que hacer es vender tu propósito finalmente. Claro. Tu historia. Tu finalmente, historia, tu cuento. tu por qué, cuál es el dolor que tú quieres atacar y que con esto puedes resolverlo. Y ahí hay un error, uno de los errores base de los emprendedores para sacar su proyecto. No vendas, no muestres productos, muestra propósito, muestra por qué es. Muestra cómo resolver dolores y a través de esos dolores, de tu producto, ir resolviendo esos dolores. Cómo lo que yo hago, lo que vamos a hacer va a impactar positivamente en la vida de los demás. De Exactamente. una u otra forma. Sí. Y déjame darte otra, Sí. otra que también creo que es una barrera bien importante de sacar adelante un proyecto, y es que el emprendedor muchas veces se enamora de plataformas que no son efectivas y útiles para su emprendimiento. Y puede terminar, no sé, pues, gastándose millones de pesos en un anuncio, en un canal de televisión, cuando en verdad su público era bastante más fácil de llegar a través de una buena campaña de Instagram. Y eso te mató. Sí. Claro. Pero estaba leyendo cuando buscaba un poco sobre ti, lo que has hecho, una carta que me encantó, que habla tuya, ¿no es cierto? Que habla sobre cómo Chile cayó al puesto 45 en el Informe Mundial de la Felicidad. Ay, sí. Y que tiene mucho que ver con el rol que juega el lenguaje en cómo nos sentimos como país. Y hablas un poco de el hecho de que todo se ha visto más con negativismo, con pesimismo, influye obviamente en este concepto de felicidad. Y yo quería enfocar eso mismo al mundo de los emprendedores. Cuando llegan a ti, cuando tú los ves, ¿cómo es el ánimo en el fondo? O sea, ¿cuánto influye que el emprendedor se crea el cuento y esté positivo, aunque se caiga? Todos sabemos que obviamente se van a caer varias veces, pero ¿cómo influye el ánimo de los emprendedores en el resultado final? Yo creo que eso es clave. O sea, yo no conozco emprendedor negativo. Yo no sé si usted ha venido No, alguien claro, negativo alguna No, pero vez. que pueden tirar la toalla en el fondo No, pronto. el emprendedor de por sí es positivo y en general plantea Es todo. un mono porfiado, es un mono que porfiado. sabe caerse, se cae, es parte de su trayectoria. Total, o sea, la gran claro. mayoría de los que le ha ido bien se han De los que caído le ha ido 10 bien, veces. yo creo que eso es clave, Sí, po, de los que sí. logran Mono tener porfiado. éxito. Y el lenguaje positivo es súper fundamental para salir adelante. Claro, en referencia a esa carta, hoy día todos los emprendedores y quien quiera hacer una buena comunicación se enfrenta a que tenemos una dificultad que antes no existía, y los medios de comunicación en general están creciendo de forma exponencial y nadie sabe muy bien cómo enfrentarlo. Y es muy tentador caer en lenguajes violentos, en lenguajes negativos, porque mira a los políticos cómo lo hacen, sin ir más lejos. Entonces, efectivamente el emprendedor tiene que ser muy sagaz y muy ágil para ir entendiendo cómo usar cada plataforma, cómo usar ese lenguaje positivo y cómo ir conectando con determinadas redes y determinadas formas para que efectivamente sacar adelante un producto. Pero Paulete, ya para ir cerrando, agradecerte que hayas venido acá al programa, se pasó volando, pero ustedes como B-Partners y tú cuando entrevistas a un emprendedor que viene a pedirle ayuda en cuanto a la comunicación, en cuanto a darse a conocer, ¿cómo un poco el filtro en base a eso? ¿A qué es lo que ellos realmente necesitan? Porque claro, uno tiende a buscar los medios más masivos, los tradicionales, los formales, pero como dices tú, hay un abanico de fórmulas y medios para poder acceder. Sí, no, el primer paso es entender cuál es el producto y cuál es el público. Y desde ese espacio, entender cuál es el público, uno puede
ir a través de la narrativa, que siempre es con propósito, acuérdense, Sí, acuérdense de eso, sí. eso es clave, ir eligiendo las plataformas y ser súper, súper eficiente. Porque lo que yo creo que jamás me perdonaría en la vida es generarle un problema al cliente, al emprendedor, porque le recomendé una plataforma que le hizo gastar más plata de lo que necesita para poder obtener un beneficio de eso. Pero antes de cerrar, eligen a los emprendedores a los que sí, Sí. en el fondo van a apoyar. ¿Y en base Sí. a qué? El propósito. Ya. Nosotros elegimos a nuestros clientes en base al propósito. Nosotros no tenemos clientes que no estén capaces de, que no tengan la capacidad y no tengan la disposición de buscar su propósito para poder acompañar su estrategia. Y nosotros no trabajamos solo con emprendedores, nosotros trabajamos con grandes empresas, con fundaciones, con políticos, con ministros, sí y solo sí tengan la capacidad de buscar su propósito. Y en esa línea, ya que lo nombraste, las grandes empresas se han subido a este carro también, pensando Sí. en que en el emprendedor es más o menos lógico, muchachos jóvenes que tienen otra mirada, pero estas grandes empresas que han funcionado los últimos 20, 30 años de otra manera, subirse a este carro y entender que tienen que encontrar un impacto positivo, ya sea en el medio ambiente, en las personas, para poder salir adelante. Lo están haciendo, lo están haciendo. Y yo creo que la gran empresa entendió en algún minuto que si no se sube, está un poco frita. Ahora, es difícil porque la gran empresa es demasiado grande, es un mamut. Entonces, claro, genera determinadas comunicaciones y tiene tremenda crisis por el otro lado que le explota en la cara y que todo eso que invirtió... Claro. Es tirarlo al WC finalmente, Sí. porque no fuiste capaz de resolver otro problema que era más complejo. Y el muchas emprendedor veces, eso no le perdona, pasa. están supeditados a la convicción de un directorio, eventualmente de una primera línea, un gerente general, que debido a los vaivenes del mercado y todo, muchas veces hay cambio, y eso puede ser que un proyecto, que son proyectos, en la medida que sea más grande ese mamut que dices tú, es un proyecto súper a largo plazo, y Total. súper un trabajo muy intenso, entonces se necesita tiempo, paciencia y convicción, indudablemente. Pero Así yo creo que es. los directorios también han ido evolucionando ¿Sí? en esa línea y con convicción. De Sí, todas bueno, maneras. mira la Gino que todo ayer que entra al Exacto. directorio de Enel. Sí, pues, Eso de es todas impensado antes. De Es todas verdad. maneras. Verónica Poblete, agradecerte que hayas venido acá al Fin del Dinero. Muy entretenida la conversación. Directora ejecutiva de B-Partners, también de C Emprendedores. Emprendedora acá, conversando en el Fin del Dinero. Muchas gracias, Verónica. Muchas Gracias a gracias, ustedes. Que Verónica. estés muy bien. Un buen consejo antes de cerrar el programa, Pamela Ausenker. ¿Sabías que ahora en Mercado Pago puedes ahorrar con distintos objetivos? Se trata de una nueva función que permite distintos fondos específicos como patente, matrícula, vacaciones o cualquier objetivo que te propongas. Lo mejor, ese mismo dinero ahorrado puede crecer todos los días sin hacer absolutamente nada. Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre. Nosotros nos quedamos acá en Tele 13 Radio. Ya viene lo que marca la tarde con Asunción Chasman. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, como siempre. Nos vemos, que estén estén muy bien. Abrazos, chao. Chao. Fueron 30 minutos de información para hacerte la vida un poco más fácil. Mañana, Diego Sánchez y Pamela Ausenker vuelven a compartir esas noticias y esos datos que te permiten conocer mejor tu propio universo financiero. El Fin del Dinero. De lunes a viernes a las 14 horas por Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Presenta Mercado Pago.